Tras los atentados de Barcelona de agosto de 2017, y en su primer mensaje en español, el Estado Islámico, a través de su portavoz Abu Lais, amenazó a España. Si no puede hacer la hijra al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato. No era la primera vez que el islamismo radical ponía en su punto de mira a nuestro país. En España, al margen del yihadismo exterior, que tiene en España la tragedia de Al-Ándalus famosa de Bin Laden, ¿no? Es decir, cuando ocurre el 11 de septiembre, pues inmediatamente Bin Laden sale el 7 de octubre de 2001, hablando de la tragedia de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, activa a todos esos movimientos, los durmientes famosos quedan activados, porque es una reclamación que sí que tienen, ¿no? De restaurar aquel territorio que había sido andalusí, o que había sido islámico, restaurarlo, recuperarlo, ¿no? Es simbólico que el sobrenombre de Abu Lais, el portavoz del Estado Islámico, sea el cordobés. No en vano, Córdoba representa la sublimación de lo andalusí de origen musulmán, brillando con más fuerza que ningún otro monumento, la mezquita catedral. Primero fue una iglesia cristiana, dicen algunos que de culto arriano, pero no es seguro, construida tal vez sobre algún centro religioso romano, tal vez. Con toda seguridad lo que hay es una basílica cristiana de tipo bizantino, que es la Basílica de San Vicente, elevada fundamentalmente a partir del los siglos V o VI. Sobre esa basílica, cuando llega la invasión musulmana, los musulmanes se apropian de la mayor parte del espacio. Teóricamente, los cristianos podían seguir celebrando su culto en la basílica con las restricciones que impone siempre el Islam, pero esto es solo la teoría, porque en la práctica los musulmanes utilizaban la Basílica de San Vicente para los juicios y las ejecuciones de los enemigos del orden. Muy rápidamente dejó de ser lugar de culto y sencillamente fue invadida literalmente por la mezquita de Córdoba, que iba creciendo. En 1230 y tantos, cuando la reconquista de Córdoba vuelve a ser otra vez consagrada como centro cristiano, ya con todas las ampliaciones de época musulmana. Los hay, sin embargo, que se empeñan en imponer por la violencia su versión de la historia. Recientemente, un mozo de escuadra infiltrado en una célula yihadista de Terrassa testificó en la Audiencia Nacional que los terroristas querían hacer la guerra en España y reconquistar la mezquita de Córdoba. Mención aparte merece el centenar de musulmanes que irrumpieron por la fuerza en el templo el miércoles santo de 2010. Pues lo que pasó fue que 118 turistas musulmanes, de repente entrados, coordinados entre sí. Es muy importante que no fueron que coincidieran allí, ¿no? Sino que se presentaron allí para hacer esto y se pusieron a rezar, mirando a la Meca, como haciendo suyo y haciendo propio ese espacio de oración para ellos, ¿no? Y por lo visto había un núcleo de 6 turistas austriacos que venían, o sea, con visado de turista, con entrada de turista en España, que venían y que eran como el núcleo duro, ¿no? del grupo, ¿no? Y uno de ellos efectivamente tenía un cuchillo de dimensiones bastante potentes y bueno, se produjeron altercados, al final salieron de la mezquita catedral y él, precisamente la persona que tenía este cuchillo, fue acusada de intento de homicidio, o sea que fue una cosa un incidente violento bastante potente. ¿Violento? ¿Incidente violento? Algunos no lo calificaron así. La Junta Islámica, sin embargo, lo calificó simplemente como un incidente e incluso intentó llevarse un poco el ascua a su sardina, diciendo que nada de esto hubiera pasado si la mezquita catedral fuera un lugar de culto compartido, ¿no? En este mantra que ellos utilizan constantemente para lograr esto del culto compartido, que es un paso intermedio entre lo que quieren realmente, que es expropiar la mezquita catedral. Con lo de mantra se refiere el periodista al viejo sueño del fundador de la Junta Islámica, el fallecido Mansur Escudero, quien en la Navidad de 2006 rezó a la manera musulmana frente a las puertas de la catedral, previa convocatoria a la prensa. Esta y otras provocaciones no fueron obstáculo para que Escudero ejerciera una notable influencia entre muchos conversos al Islam.
Este hombre que era psiquiatra, fue discípulo de Castilla el Pino, en Córdoba, y entonces se convirtió al Islam y demás, y fue capaz de congregar en torno a él y otra serie de figuras que estuvieron en su torno, en Almodóvar del Río, la base, digamos, en un pueblo que está al lado de Córdoba, la base de toda la actividad desplegada por esta gente. Escudero también ejerció su influencia sobre destacados activistas de la izquierda andaluza. Es el caso de Antonio Manuel Rodríguez, candidato fracasado de Podemos y principal impulsor de la plataforma, cuyo objetivo es arrebatar a la Iglesia Católica la titularidad del templo. En el origen de la campaña estuvo Mansur Escudero, como ha reconocido el mismo Rodríguez. Más adelante se sumarían a la campaña personajes como Mayor Zaragoza, tantas veces tachado de oportunista por sus adversarios, o el dirigente comunista cordobés José Manuel Mariscal, partidario, como Mayor Zaragoza, de la imposición del rezo islámico en la catedral. La pregunta es, ¿qué hace la izquierda española yendo de la mano del Islam radical en sus reivindicaciones? Y al revés. Bueno, para la izquierda el Islam es esa palanca revolucionaria que le permite terminar con eso que ellos detestan tan profundamente, que es la civilización occidental. Entonces consideran que es una palanca muy efectiva para acabar con esa civilización a la que básicamente consideran un error, el fruto de un gigantesco error cultural. Y para el Islam, la izquierda, lo que significa es nada menos que el caballo de Troya que les permite entrar en ese occidente, que es uno de los objetivos básicos en su estrategia de expansión mundial. Por tanto, digamos que se necesitan mutuamente, o por lo menos se complementan a la perfección. El objetivo es el mismo, el fin de Occidente. Son estas palabras mayores, como lo son las de los que advierten de los enormes riesgos de renegar de la identidad cristiana de la Catedral de Córdoba. O sea, un templo no es un centro cívico-social, ni es un lugar recreativo. Es decir, un templo corresponde a una idea religiosa de la existencia y, por tanto, a una identidad histórica, cultural, etc. No es un salón interconfesional como hay en los aeropuertos, es otra historia, ¿no? Entonces, el problema sería fundamentalmente de concepto. Una catedral es una catedral, una mezquita es una mezquita. No hay mezquita en el mundo musulmán que acepte en su interior un culto que no sea musulmán. Y es comprensible porque el templo traduce una determinada forma de entender, la relación con Dios. No es intercambiable unos por otros. Siempre puedes defender la tesis de que, bueno, en realidad esa identidad no es nuestra, porque ahora somos modernos y no somos nada, y por tanto, bien, siempre es posible defender que no somos nada, pero sabemos que eso donde nos conduce es a la aniquilación. La polémica, sin embargo, no se circunscribe al ámbito local de Córdoba, sino que va más allá. Bueno, es previsible que esto se extienda, como suele suceder con este tipo de movimientos, porque esto comenzó en torno al asunto de la mezquita catedral, y a partir de ahí confluyeron una serie de organizaciones que había en todo el ámbito nacional, han formado la plataforma Recuperando, y suponemos, no es difícil, no es aventurado suponer que se van a fijar otros objetivos más allá de lógicamente, la mezquita catedral. Por cierto, que es una organización o una plataforma que cuenta con compañeros de viaje bastante cuestionables, procedentes de la izquierda abertzale, muchos de ellos. De momento, una cosa queda clara. Que sean cuales sean los intereses tras la campaña y arrecien con la fuerza que arrecien los ataques, la Catedral de Córdoba, fundada sobre roca, resiste.